Te invito a compartir un espacio, unos minutos de quietud. Seguramente tengas muchas preguntas de las cuales no encuentras la respuesta, o puede que tengas una gran pregunta que te está atormentando y te sientes atrapado o atrapada en esta búsqueda de posibilidades y de palabras y palabras y palabras. Es algo que he experimentado mucho y que soy muy consciente del sufrimiento que puede causar. El problema de la mente es que es interminable, es infinita. La imaginación, los conceptos, las palabras, las imágenes. Es todo un universo en el que nos podemos perder porque no tiene límites. Solo nosotros, desde nuestra parte más profunda, podemos poner ese límite, podemos elegir salir de ese universo mental. Pero para ello hay que aceptar algo que al personaje del relato que escuchamos en nuestra mente no le gusta demasiado. Necesitamos abrirnos a la humildad de no saber y a la humildad de que en esta búsqueda de respuestas el único final posible es el fracaso, porque es imposible meter a la vida dentro de las palabras. Quizá tengas preguntas sobre tu futuro o preguntas sobre tratar de entender el pasado. Quizá quieras tener una explicación sobre el comportamiento de alguien. Quizá quieras saber qué tienes que hacer, qué tienes que elegir, de qué tienes que trabajar, dónde tienes que vivir. O quizá tus preguntas son más metafísicas y quieres saber cuál es la verdad, quieres saber quién eres. Las preguntas a veces parecen muy importantes, parecen una cuestión de vida o muerte. Y sobre todo, parece que es nuestra responsabilidad encontrar la respuesta y que no encontrarla es un fracaso o es un error. Este es el mayor peso que cargamos cuando intentamos encontrar una respuesta. Cargamos con el peso del miedo a equivocarnos. La verdad es que creo que ninguna pregunta es tan importante como parece. Y esto es algo que es interesante escucharlo, es interesante considerarlo ya de entrada, porque puede quitarte gran parte del peso. Ninguna respuesta es tan importante como parece. Yo te propongo que te plantees lo siguiente. Mientras escuchas esta meditación, tal vez tumbado o tumbada en la cama o sentado o sentada en una silla, notando la quietud, tal vez la incomodidad de la lentitud de este audio o la incomodidad de estar sin poder hacer nada, la incomodidad de sentir tu cuerpo y el dolor que hay en él.
Mientras todo esto sucede, hay algo evidente y es que estamos aquí, estamos existiendo. Estamos percibiendo cosas que puede parecer que no es nada de otro mundo, pero realmente lo es todo. Hay algo aquí percibiendo cosas. ¿Qué sabemos en este instante? ¿Realmente sabemos algo, además de que estamos siendo conscientes de cosas y de que estas cosas no paran de cambiar? ¿Hay algo que podamos saber? ¿Hay algo que necesitamos saber? Lo más habitual es que tengamos un personaje, ¿verdad? Una identidad con la que nos identificamos y con la que vamos por la vida, con un relato personal sobre quién somos, sobre lo que nos falta. Y para mí es ahí donde empieza el problema de las preguntas y las respuestas, porque asumimos ya de entrada que sabemos algo y es que sabemos quién somos. Sin embargo, esto de saber quién somos no nos sienta tan bien como parece. Cuando yo me pienso a mí mismo como personaje, inmediatamente me siento escaso, insuficiente, pequeño, porque claro, estoy asumiendo que estoy metido en un cuerpo y que el resto del mundo está separado de mí, que el peso de las decisiones de este cuerpo recae sobre mí, y además estoy asumiendo que este pequeño personaje metido en un cuerpo que soy un día va a morir y desaparecer. Es realmente difícil de asumir un panorama como este y es totalmente lógico que genere una inquietud, un anhelo de encontrar algo más. En realidad es nuestra voz interior que nos recuerda que no somos este pequeño personaje, sino que somos algo muchísimo más grande, o más bien que somos todo, no solo este cuerpo enfrentado a un mundo ajeno, sino más bien que somos la totalidad experimentándose en un cuerpo. Pero antes de eso, es interesante ver que el hecho de asumirnos como un personaje es la semilla que nos llena de incertidumbre, que nos llena de la necesidad de encontrar otras respuestas, de encontrar un sentido a esta pequeña existencia que creo ser. Yo he empezado sin darme cuenta, de manera sutil, asumiendo una primera respuesta, poniéndome un nombre, asumiendo que estoy en un cuerpo, diciendo yo soy este y nada más que este. Y luego, la carencia que eso me genera me llena de la necesidad de obtener otras respuestas. ¿Para qué existe este pequeño ser que creo ser? ¿Para qué existe? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo elegir bien? ¿Qué pasará después? ¿Por qué esto fue así y no asá? Todo esto son las infinitas preguntas que van apareciendo en nuestra imaginación y creemos a veces que la respuesta clara de quién soy, de qué debo ser o de cuál es el sentido, cuál es
cuál es lo que me diferencia de los demás, qué es lo que va a pasar después de la muerte, cualquier cosa. Pensamos que cualquiera de estas respuestas, o todas ellas cuando las encontremos, colmarán esta sensación de vacío e insuficiencia que yo siento dentro de mí. Pero en realidad es al revés. Es precisamente el haber asumido una respuesta, el haber creído que sé algo, que inicialmente sé quién soy, es ahí donde se origina mi sufrimiento, mi insuficiencia. Entonces, el planteamiento es que en lugar de seguir dándole vueltas a la mente para intentar encontrar esas respuestas que me den esa seguridad, esa plenitud, quizá debo abrirme a la posibilidad contraria. Quizá lo que debo hacer es vaciarme de las respuestas que creo tener. Quizá son las preguntas las que me salvan y no las respuestas. Quizá las respuestas son las que me condenan al sufrimiento. Y si asumo que soy el testigo, que soy la conciencia que presencia esta vida, pero que el movimiento de esta vida no está en mis manos, ni en las manos de nadie, y si asumo que la vida sucede por sí misma, y que yo no soy este alguien que creo ser, que por lo tanto yo no cargo con la responsabilidad de los actos de este cuerpo. Fíjate que las preguntas, cuando las sentimos, las preguntas nos abren. Se puede experimentar incluso en el cuerpo la sensación que genera una pregunta. Una pregunta abre. El asumir que miro las posibilidades de una pregunta sin tener que casarme con ninguna respuesta es un movimiento que me abre. Sin embargo, cuando yo asumo una respuesta, me cierro. Y muchas veces la vida de una persona a medida que se va haciendo adulta es el proceso de ir obteniendo respuestas y por lo tanto el proceso de irse cerrando cada vez más. Y una persona cuanto más claro tiene su ideología, cómo piensa, cómo tienen que ser las cosas, quién es él, qué le gusta, qué no le gusta, es como si en vez de persona se volviera una estatua. Cuantas más respuestas, más rigidez, más cerrado, y todo se vuelve más gris, más apagado, más aburrido. Volver a nuestra esencia es soltar nuestras respuestas, quedarnos desnudos, vacíos, sin saber nada, pero atestiguando lo que es innegable, lo que es evidente, sin necesidad de ninguna respuesta y ninguna pregunta. Y es la experiencia directa aquí y ahora de que estoy existiendo, estoy siendo, estoy atestiguando. Y ahí puedo descansar, ahí me puedo regocijar en ese saborear que existo y que soy, sin necesidad de respuestas. Solo el personaje, solo el relato mental es el que se alarma ante la falta de respuestas, pero en realidad, si nos abrimos a vivir así, sin respuestas, nos damos cuenta de que la vida sigue sucediendo igualmente, de que cuando es el momento de hacer un acto o tomar una decisión, la claridad aparece, la claridad aparece, la certeza aparece y el acto se realiza. No es necesario nada más. Pero muchas veces el personaje impaciente quiere anticipar las respuestas antes de tiempo, creyendo que tiene que ir más rápido para llegar a algún lado,
porque cree que su plenitud está en el futuro. Sin embargo, para esto en nosotros que atestigua y que está antes del personaje, no le hacen falta las respuestas antes de tiempo, porque no tiene prisa, porque no tiene ningún lugar al que llegar, porque sabe que no hay nada ahí fuera que le pueda completar, porque sabe, eso en nosotros ya sabe que es completo y es pleno aquí y ahora, y que no se trata de seguir el juego de la mente para intentar llegar a eso que me falta, sino se trata de volver al principio, volver al origen, ahí donde asumimos que somos el personaje, y ahí detenernos para elegir diferente. Elegir no creernos ser nadie. Por lo tanto, elegir no tener ninguna respuesta sobre la gran pregunta de quién soy, y responder a esta gran pregunta solamente con silencio. Y desde este silencio, desde este no tengo ni idea de nada y no necesito saber nada, abrirme a vivir el misterio de la vida tal como es. Si te ha servido, puedes volver cuando quieras a compartir un espacio, y gracias por estar aquí.